Cuando te sientas triste, vacío, perdido y sin esperanza, recuerda que alguien espera por ti. Dios tan solo pinta el cielo de esperanza con el pincel de la fe, porque todo es posible si tú puedes creer. Este es tu programa, Perlas de Vida, conducido por el hermano Carlos Pérez. Quédate con nosotros en la siguiente hora. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi.
del ser humano existen altas y bajas. Hay momentos en los que ya queremos tirar la toalla y porque ya no podemos. Pero no nos damos cuenta que desde antes de la fundación del mundo hemos sido predestinados por un propósito. Porque somos la heredad del que todo lo puedes, como es la heredad de nuestro Padre Celestial, a quien honramos por siempre, al que nos ha dado la vida eterna. En momentos que nos encontramos sin luz, sin esperanza, sin vida, llegó Jesucristo, nuestro Redentor, el dador de vida, el que tuvo que morir en cruz para que tú y yo podamos tener la vida eterna. El desierto de la vida es un poco difícil porque muchas veces como que nuestro futuro, la visión se nos opaca. Fue lo que le pasó a Pedro en un momento. La Biblia narra de que la barca iba cruzando en el mar, pero dice que el mar se puso tempestuoso. Entonces, en ese momento de la tempestad, la Biblia narra de que Jesucristo apareció de la nada, y entonces todos ellos tenían miedo y empezaron a decirse entre ellos que lo que estaban viendo era un fantasma. Entonces le dijo: no tengan miedo. Es como él te dice: no tengas miedo, yo estoy aquí. Aunque la dificultad sea grande, el problema sea enorme, y quizás ahorita tú no le veas la salida, pero yo estoy contigo. Todo estará bien. Entonces la Biblia narra de que Pedro le dijo: ok, si tú eres Jesús, permite que yo vaya a donde tú estás y que yo pueda caminar sobre las aguas, porque tú estás caminando sobre las aguas. Entonces Jesús le dijo: ok, ven. Pedro, lentamente, él se bajó de la barca y puso los pies sobre las aguas, y él empezó a dar pequeños pasos y empezó a caminar. Literalmente él empezó a caminar, empezó a dar 1 y 2 pasos. Pero mira, me llama la atención que la Biblia narra de que dice que Pedro miró a sus lados, miró a la izquierda, miró a la derecha, y quitó la mirada del blanco perfecto, que era Jesucristo. Él no miró a Jesucristo, sino que él empezó a ver la tempestad tan furiosa que estaba en ese momento, y empezó a hundirse. Y cuando él ya estaba en un momento de agonía, que él ya no podía, porque él era un experto nadador. Si Pedro era un pescador, él estaba acostumbrado de andar en el mar y él sabía todas esas cosas, pero él se estaba ahogando cuando miró la tempestad. Se hundió en el mar. Él le dijo: sálvame porque perezco, me muero.
Entonces llegó y lo sacó de allí. Justamente así es en la vida. Cuando nosotros quitamos la mirada de Dios, la mirada en Dios, y empezamos a ver a la izquierda y hacia la derecha lo que está pasando. Y lo que está pasando ahorita quizás es que tu hogar está hecho pedazos. Quizás te acaban de correr de tu trabajo. Tienes problemas económicos o problemas de salud. Es lo que tus ojos miran. Pero si nosotros ponemos la mirada en Dios y no a lo que nosotros vemos físicamente, estamos caminando por fe. Porque fe es llamar las cosas que no son como si fuesen, y es como podemos llegar a lograr el propósito, alcanzar ese propósito por el que estamos aquí. Es difícil poder caminar con un perfil alto. Es difícil poder caminar con una sonrisa en los labios cuando la dificultad, la pobreza, una condición difícil ha llegado a nuestro hogar, a nuestra vida personal, porque nuestra mirada, nuestros ojos reflejan la tristeza que hay en el corazón. Y es difícil, pero Jesucristo dijo que pusiéramos la mirada en Él. Este hombre es el vivo ejemplo de lo que es cuando uno quita la mirada en Dios. Yo he visto, ¿sabe? En el transcurso de mi vida he visto personas que aparentemente lo tienen todo lo que el ser humano puede desear, y aparentemente es una persona feliz, muy preparada, y no le hace falta absolutamente nada, y se ve que todo lo tiene, pero cuando empieza por un X motivo a perder lo que ha logrado con mucho esfuerzo personal, su apariencia física, su alegría empieza a decaer, porque su alegría es ficticia, su alegría es dependiente de lo que él tiene y no de la vista que está en Dios, sino que él depende de su economía, de la fuerza personal. Decía Job: Dios dio y Dios quitó. Este hombre, para los que no saben un poco, este hombre era un hombre súper billonario. Tenía todo, absolutamente tenía todo, pero entonces el enemigo le pidió permiso a Dios para tocar a este hombre y probar su fidelidad, porque Dios le dijo: ¿no has visto a mi siervo Job? Que él es fiel. Y entonces le dijo: sí, claro, él te es fiel porque tú lo has cubierto de un vallado y tú lo tienes muy bendecido, y es la razón por la que él te sigue. Entonces le dijo: dame la oportunidad de que yo lo pueda tocar y ya tú vas a ver realmente que él no es fiel a ti. Él aparentemente es fiel porque tú le has dado grandes cosas. Entonces le dijo: dame la oportunidad, déjame probarlo. Y le dijo: ok, toca todo lo que él tiene, te doy la oportunidad, puedes hacerlo, pero no vas a tocar su alma. Entonces
el enemigo empezó a tocar todos sus bienes, empezó a tocar a sus hijos. Se le murieron los hijos, todo lo que tenía lo perdió, absolutamente él quedó sin nada, quedó afectado de una fuerte enfermedad en la piel, lepra, podemos decirlo. Entonces hasta la misma esposa, que era su ayuda idónea hasta ese momento, la persona que quizás juntos habían trabajado para tener lo que tenían hasta ese momento, y quizás en algún momento Job la miraba como una consejera, la miraba como una ayuda idónea con la que él podía desahogar sus problemas y pedirle un consejo. Ella le dijo: maldice a tu Dios y muérete. Entonces él le dijo: yo nunca haré eso, porque él exactamente estaba confiando en Dios, no en lo que él podía ver con sus ojos. Con sus ojos él miraba destrucción. Con sus ojos él podía ver la desgracia que había llegado a su hogar. Pero con los ojos de la fe, él estaba viendo el gran propósito de Dios en la vida de él. La Biblia narra de que este hombre fue un hombre fiel hasta ese momento que se le llegó la prueba. Entonces él pasó la prueba y Dios lo empezó a bendecir grandemente. Le dio doble, le dio mucho más de lo que él tenía antes. Incluso la Biblia narra que dice que le dio unas hijas hermosas, le dio otro hogar. Todo lo que tenía se lo multiplicó, porque Dios vio la fidelidad que estaba en este hombre hacia Dios. No era una fidelidad, quiero recalcar, sino que era una confianza en Dios. Es la confianza que tú y yo tenemos que tener. Esa confianza que nos lleve a caminar no por lo que nosotros vemos, sino por lo que nosotros podemos creer, y algo de lo que nosotros, las personas que tenemos a Dios en nuestro corazón, creemos de que todo lo que pase, incluso hasta los problemas y las condiciones difíciles, todo obra para bien, porque nosotros amamos a Dios, quien es quien nos fortalece en los momentos difíciles, en los desiertos de la vida, en los que no hay sombra, no hay agua, escasez de comida, de economía. Existe en esos momentos de desierto, pero en esos momentos es donde Jesucristo llega con su manto de piedad, de misericordia, y nos cubre en ese desierto, como el pueblo de Israel. Cuando ellos iban caminando por ese desierto, dice la Biblia que de día era una nube que los cubría del sol, y de noche era como una columna, era como un resplandor, la que a ellos lo mantenía caliente, como una columna de fuego, y ellos era una temperatura no muy fría, no muy caliente, porque para los que no saben, un desierto es una temperatura muy muy fuerte. Cuando es frío, hace un frío extremadamente, y cuando es calor también muy fuerte. Es lo que es como, por ejemplo, aquí en Las Vegas. Para los que no conocen, Las Vegas
es un desierto, es una pequeña ciudad que se encuentra en medio del desierto. Y cuando, por ejemplo, para el mes de noviembre, diciembre, hace un frío que ni te lo imaginas, bajo cero, fuerte. Si tú tiras agua y en la mañana que te levantas, esa agua que tú tiraste en la noche se ha hecho hielo. Y cuando hace calor también, llega a 115, 120, una temperatura fuerte. Es un horno porque es un desierto. La Biblia dice de que a los que confían a Dios, todas las cosas obran para bien. Exactamente es así. En los desiertos, cuando la temperatura está fuerte, en el desierto espiritual, siempre llega Jesucristo y es el que nos da aliento de vida, aliento de esperanza, alientos de que sí se puede, que todavía hay otra oportunidad, aunque no la podamos ver y aunque aparentemente para nuestros ojos sea algo como que no va a pasar nada, pero tenemos la confianza en Dios, de que todo saldrá bien y que solamente es un examen. Y los exámenes que nos hace la vida, que Dios permite que la vida nos haga pasar por esos exámenes, son necesarios para que nos haga llegar a un escalón más de fe en Dios y de dependencia de Él. Y cuando dependemos de Dios, absolutamente todo estará bien, porque tú sabes, cuando un niño tiene a su padre, no se preocupa de que tiene que pagar renta, no se preocupa que tiene que pagar biles, solo se preocupa en preguntar a qué hora va a estar la comida, a qué hora puede ver la televisión. En ningún momento yo he visto a un niño preguntándole a su padre que cómo está yendo la economía, que si ya pagaron los biles, que ya pagaron los recibos que tienen que pagarse. No se preocupa de nada, solamente vive dependiendo de su padre, y su padre, que es un padre terrenal, pero aunque sea una persona que, ¿cómo te lo digo? Siendo nosotros hombres pecadores, personas pecadoras, sabemos dar amor a nuestros hijos. Y si nosotros, siendo malos, damos amor, damos un techo para que ellos puedan abrigarse bien, y cuidamos en los momentos en los que se encuentran enfermos, en aquellos momentos en los que están pasando por la gripe. Tú sabes que los niños padecen mucho se resfrían por su debilidad cuando están pequeños. Estamos ahí para protegerlos, chequear su temperatura y abrigarlos en los momentos de frío, porque ellos dependen de nosotros, porque ellos solos no podrían sobrevivir. Justamente así somos nosotros. Cuando dependemos de Dios, somos totalmente lo mismo. No nos preocupa tratar de querer arreglar algo, porque si no tiene arreglo, pues no lo tiene. Y es que Dios quiere llevarnos a un escalón más de dependencia. Pero créeme, todo obrará para bien. Por toda la Biblia que tú la puedes escuchar, la puedes leer, porque existe también la Biblia en audio, y se la recomiendo, que es muy muy buenísimo. Yo la escucho mucho en audio, porque muchas veces no me da el tiempo, porque tengo que trabajar, y te edifica mucho. En ningún momento, en ningún lugar de la Sagrada Biblia tú encontrarás a una persona que haya sido dependiente de Dios y que haya fracasado.
El fracaso viene cuando aprendemos a ser independientes de él. Yo tengo una niña, tengo una pequeñita que se llama Nissy Michelle. Yo me recuerdo cuando ella estaba pequeñita y salíamos y yo la agarraba de la mano porque tenía como un año, creo, menos de un año. Ella empezaba a dar sus pasitos pequeñitos. Ella era dependiente de mí. Si ella empezaba a querer caminar más rápido, si yo la soltaba, ella se iba a dar al piso y se iba a lastimar. Entonces yo tenía que cuidarla. Así es Dios. Si Él nos agarra de nuestra mano, te aseguro que si nosotros somos dependientes de Él, aunque pasemos por un lugar difícil, por un lugar lleno de escombros, lleno de dolor, te aseguro que incluso Él nos llevará en sus manos y nos lleva a otro escalón más de victoria, porque es nuestro propósito. Somos la heredad, la dependencia, dependemos de Dios, a quien honramos y bendecimos por siempre, al que merece la gloria y la honra. Quiero aprovechar para enviar un saludo a las personas que nos escuchan a través de TuneIn Radio, como su programa Perla de Vida. Es un programa que trae de todo y nos alegra saber que podemos aportar un poquito de la bendición que Dios nos da, que Dios nos ha puesto en nuestra vida. El otro día, hace como 3 días, estaba hablando yo con mi padre. Entonces incluso estábamos hablando acerca de este programa. Yo le digo, y que yo admiro mucho a los predicadores, cómo Dios los usa con la palabra. Son personas que yo los honro, porque son personas que Dios los usa exageradamente. Este tipo de personas son las columnas en una pared. Son aquellas varillas de hierro las que cruzan una pared. Son esos bloques, esos ladrillos enormes, esos pilares de una casa. Y de la casa del reino de Dios, porque este es un reino. El reino es un gobierno de Jesucristo. Admiro mucho a estos varones, y que Dios los siga bendiciendo y fortaleciendo, y que nunca mengüen, que sigan así, porque hace tanta falta. La sociedad de este tiempo necesita tanto de varones esforzados, de varones rectos, de varones inspirados por Dios. Hace falta. Entonces yo le decía, yo en el reino de Dios, quizá yo no llego a ser ningún ladrillo, quizás soy un pequeñito granito de arena en una pared. Pero a Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria y la honra, a nuestro Padre Celestial. Puede escucharnos en la 93.3 FM, en Radio Vida, 93.3 FM. Saludos muy especiales también para los que nos escuchan en San Pedro Puztla, El Salvador, mi lindo y hermoso rinconcito natal. Que Dios los bendiga a todos, en especial a la mujer más bella de este mundo, a mi madre Marilú, y a José Humberto, ese hombre, ese caballero que se esmeró por formar de mí una persona de bien. No puedo decir que fracasó. Él hizo lo que él podía, y su efecto de la influencia que él hizo en mí
es la que hasta ahorita me lleva. Y estoy muy agradecido por eso, porque hizo un buen trabajo. Yo honro a mi padre José Humberto, y que Dios me lo preste por largo tiempo más. Bendiciones también a todos los que nos escuchan por vía TuneIn Radio, con el programa Perlas de Vida. Y nos escuchan en otros países muy lejanos como Argentina, República Dominicana y aquí en Estados Unidos también. Bueno, vamos a irnos a la palabra porque es lo más importante de este tiempo. Es lo que nos da vida, el aliento de vida, el banquete, el plato fuerte de este día es la palabra de Dios. Vamos a irnos a la palabra. Espero que usted se nutra, que usted saboree. Espero que usted disfrute hasta el último segundito de esta palabra de vida. Quédese con nosotros. Que el Señor los bendiga a todos. Creo que todos estamos familiarizados con las cargas que enfrentamos en esta vida. Casi siempre pensamos en las cargas como si solo estuvieran relacionadas con un área específica de nuestra vida, pero hoy deseo que hablemos de los diferentes tipos de cargas que existen. Les invito a que abran su Biblia para que leamos el pasaje que se encuentra en el Evangelio de Mateo capítulo 11, los versículos 28 al 30. Y en este pasaje hallamos las palabras que Jesús usó para hablar con su Padre Celestial en oración. Pero es en los últimos versículos que deseo hacer énfasis. Aquí encontramos una maravillosa invitación que el Señor da a sus seguidores. Escuchen lo que nos declara en Mateo 11, versículos 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Al leer este pasaje del Evangelio de Mateo reconocemos que Jesús dirigió sus palabras a personas que vivían en pobreza y en esclavitud. Se enfrentaban a pruebas y dificultades al igual que nosotros tenemos que hacerlo en nuestros días. Por eso es importante que aprendamos a identificar los tipos de cargas que existen para que así sepamos cómo lidiar con cada una de ellas. El primer tipo de cargas es el que podríamos llamar una carga profética. No me refiero a que Dios le revelará eventos que ocurrirán en el futuro. Pero es indiscutible que cuando recibimos el mensaje de nuestro Señor, sentimos un gran peso en nuestro corazón, así como lo sintieron los profetas del Antiguo Testamento, como por ejemplo Isaías, Jeremías y Ezequiel. Cada vez que leemos en la Biblia que estos profetas sentían una carga en su corazón después de haber recibido el mensaje del Señor, se refiere a esa urgencia que sentían de compartir ese mensaje. Era una urgencia que Dios ponía en el corazón de sus siervos para que compartieran la advertencia o el juicio que había decretado sobre su pueblo. Es por eso que aquellos que hemos recibido la misión de compartir su palabra no podemos dejar de servirle en este ministerio, pues la carga que sentimos en nuestro corazón es muy grande. Y si esa carga viene de Dios, y reconocemos que Él es quien la ha puesto en nosotros, no dudaremos en hacer lo que nos ha encomendado, ni trataremos de cambiar la orden que nos ha dado.
Una vez que comprendemos que el mensaje que hemos recibido viene de nuestro Padre Celestial, no trataremos de modificarlo o cambiarlo a nuestra conveniencia. Proclamaremos aquello que nos ha dado tal y como lo hemos recibido, pues es el mensaje del Dios Todopoderoso. Y es al compartir ese mensaje con un espíritu de amor y guiados por el Espíritu Santo, que podemos estar convencidos de que llegará a los corazones de las personas que nos escuchan. No se trata de impresionar a nuestros oyentes, sino de impactar la vida de todos los que reciben el mensaje de Dios, para que así puedan ser llevados a sus pies y que haya un cambio en ellos. También existe un segundo tipo de carga que quisiera mencionar en este mensaje. Esta es la carga a la que Jesús hizo referencia en el pasaje que leímos del Evangelio de Mateo. Me refiero a las dificultades con las que tenemos que lidiar cada día y que pueden venir a ser cargas. Por ejemplo, si usted es un hombre de negocios, quizás tenga que tomar decisiones cada día que pueden venir a ser una carga en su corazón. O si es pastor de una iglesia, puede que sienta carga por la gran responsabilidad que tiene. O si usted es una ama de casa, sentirá el peso de tener que instruir a sus hijos y educarlos para que lleguen a ser personas de bien. Es decir, que todos, sin importar la profesión que tengamos, estamos expuestos a estas cargas. Puede que sean cargas relacionadas con nuestra vida financiera o con nuestras relaciones personales o con cualquier otra área de nuestra vida. Pero lo cierto es que todos, en algún momento, hemos llevado alguna carga. Leamos algunos pasajes en la Biblia que nos hablan en relación a este asunto. Busquemos lo que nos declara en el Salmo 55, versículo 22. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Si fuimos creados para llevar este tipo de carga, no nos diría en este pasaje de la Biblia que debemos poner nuestra carga sobre Dios. La carga que sí debemos mantener en nuestro corazón es aquella que viene del Señor, como las que ya hemos mencionado anteriormente, pero aquellas cargas que han sido añadidas a nuestra vida por nosotros mismos no deben permanecer en nuestro corazón. Nos referimos a esas pruebas, dificultades y problemas que enfrentamos cada día de nuestra vida. Es cierto que no estamos exentos de las tribulaciones de este mundo, pero el Señor no nos ha creado para que llevemos esas cargas sobre nosotros. Leamos también lo que nos declara en el Salmo 68, versículo 19, donde hallamos una maravillosa promesa relacionada con este asunto de las cargas. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. Primero nos dice que debemos echar nuestra carga sobre Jehová y confiar en que nos sustentará. Luego nos declara que debemos bendecir al Señor, pues nos colma de beneficios cada día de nuestra vida. ¿Creen que podamos disfrutar de sus bendiciones si no nos despojamos de nuestras cargas? ¿Podremos en verdad vivir esa vida abundante a la que nos ha llamado si seguimos arrastrando nuestras cargas? Por supuesto que no. ¿Por qué habríamos de seguir con esas cargas que tanto daño nos hacen? Después de todo, el mismo Señor nos dice que está dispuesto a llevarlas por nosotros. Sin embargo, continuamos sufriendo como consecuencia de esas cargas, porque no hemos aprendido la manera de deshacernos de ellas. Entonces, ¿cómo podemos despojarnos de las cargas? Primero hay que identificarla, reconocer que está ahí. Entonces hay que acudir al Señor, ya sea en oración o como usted desee, y decirle: Señor, yo no puedo manejar esto. Dijiste que ibas a llevar nuestras cargas. Te estoy confiando esta situación. Cuando Él dice que debemos depositarlas sobre Él, lo que quiere decir es que debemos colocar todo en sus manos con nuestra mente, nuestro espíritu y nuestro corazón. Señor, no puedo manejar esto. No creo que tú quieras que yo lo haga.
Voy a confiar en que tú lo vas a resolver. Bueno, pero, ¿qué significa eso? Significa que el Dios soberano que tiene el poder para lidiar con cualquier carga que tengamos, la tomará. Le voy a dar un ejemplo. Hace como 2 o 3 días me desperté en medio de la noche. Yo suelo dormir muy bien, pero me desperté y de repente me encontré dando vueltas en la cama. Pensé, Dios, el diablo me ataca. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy incluso pensando en esto? Eso duró como 3 minutos. Entonces, simplemente dije, Señor, tú lo dijiste, que llevarías nuestras cargas, así que si tú tienes todo bajo control, yo no tengo que dormir con esto. Me di la vuelta y dormí rápidamente. Durante toda mi vida he ido a la cama muchísimas veces con grandes cargas, pero le digo una cosa, ninguna es demasiado grande para Dios, ni una sola. Yo no sé lo que le preocupa a usted en este momento o lo que le molesta, pero si usted deja que Dios se haga cargo de sus problemas, lo va a hacer. Él dice que quiere llevar nuestras cargas cada día. Dice que no permitirá que seamos sacudidos si estamos dispuestos a volvernos a Él. Lo que pasa es que muchas veces seguimos sosteniendo las cargas, llevándolas por nosotros mismos, y no entendemos que podemos traerlas ante el Señor. Ahora bien, permítame hacerle una pregunta. ¿Cuál es la clave para hacer que eso funcione? Una palabra: la fe, por supuesto. Debo creer que Dios es quien dice ser. Tengo que creer que Él hará lo que dice que hará. Y tengo que elegir responder y actuar en consecuencia. Mi Dios tiene mi carga. No tengo que preocuparme por ella. No tengo que seguir sintiéndome abrumado por el peso, ni desanimarme y agobiarme con algo que mi Dios ha elegido y desea llevar en mi lugar. También considero que debemos mencionar este tercer tipo de carga. Vamos a leer algunos pasajes de la Biblia relacionados con la carga que proviene del pecado. Es esa carga que viene como resultado de la condenación y la culpa relacionadas con nuestras desobediencias. Es el peso que sentimos en nuestro corazón cuando la culpabilidad nos agobia por haber pecado. Y les invito a que busquen lo que nos dice en el Salmo 32, versículos 1 al 4. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Qué es lo que nos declara el salmista en este pasaje en relación con el efecto que el pecado hace en nuestra vida? Nos dice que hace que nuestro cuerpo se envejezca, es decir, que produce enfermedades en nuestro cuerpo físico y nos hace perder la vitalidad y las fuerzas que antes teníamos. Es por eso que muchas personas de nuestros tiempos toman medicamentos todos los días para poder sobrevivir. Hay otros que necesitan de algún tipo de estimulante, pues dicen no sentir las fuerzas necesarias para hacer sus trabajos. Se sienten físicamente agotados. Y aunque es cierto que en ocasiones nos sentimos agotados por la labor que hemos hecho, la mayoría de las veces se sienten así como consecuencia de los pecados que han cometido. ¿Saben por qué Dios no desea que vivamos en pecado? Porque es una carga demasiado pesada para que sus hijos tengan que llevarla sobre sus hombros. Porque trae consecuencias emocionales, espirituales y también físicas a nuestra vida. Nuestro Padre Celestial no desea que vivamos en desobediencia, porque destruye la armonía y la comunión que tenemos con Él. Cuando hablamos de la carga profética, ¿cuál fue la forma que mencionamos en la que podíamos liberarnos de ese peso? Dijimos que la única manera era el compartir el mensaje que el Señor había puesto en nuestro corazón. ¿De qué manera podemos quitar de nosotros ese peso que es producido por las preocupaciones
y las dificultades de nuestro diario vivir, la Biblia nos enseña que debemos ponerlas delante de la presencia del Señor por medio de la oración. ¿Cómo podemos entonces liberarnos de las cargas que son producidas por nuestras faltas y pecados? Antes de contestar esta última pregunta, me gustaría que leyéramos algunos pasajes de la palabra de Dios. Escuchen lo que nos declara en Isaías 53, versículos 4 al 6. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Quién es el que lleva las cargas que son producidas por el pecado? Solo existen dos opciones: o las llevamos nosotros mismos, o permitimos que el Señor se encargue de ellas. Leamos lo que nos declara en Primera de Pedro 2:24, donde se nos da lo que yo llamo el centro del plan redentor del Señor. Escuchen con atención: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Ahora solo quien entrega el mensaje puede aligerar la carga, y solo aquellos que están dispuestos a hacer frente a sus cargas y entregárselas al Señor pueden ser aliviados de ellas. ¿Y cómo hacemos para deshacernos de la carga del pecado? Lo confesamos, nos arrepentimos y aceptamos como verdad que cuando Jesucristo fue a la cruz, llevó nuestra deuda de pecado en su totalidad, y por lo tanto, la única manera en que podemos despojarnos de la carga del pecado es reconocer que Jesús la llevó. No hay ni un solo versículo en la Biblia, ni ninguna alternativa que podamos encontrar en otro lugar para obtener descanso de la carga del pecado que no sea por medio de la cruz de Jesucristo. Él es el sacrificio por nuestros pecados. Él llevó en su cuerpo el peso de nuestro pecado, la condenación, la culpa y el juicio de nuestros pecados. De esta manera, todos y cada uno de nosotros, los creyentes, hemos sido liberados de la condenación y el castigo eterno como consecuencia de que Jesús llevó nuestra carga. Juan el Bautista dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». ¿Y cómo lo quitó? Dios el Padre colocó en su Hijo la carga de nuestros pecados. Esto me recuerda lo que dice el Salmo 32:3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. El pecado hace que el cuerpo se consuma. El pecado hace que disminuyan la fuerza y la vitalidad. Piensen cómo nos sentimos cuando nos consideramos verdaderamente culpables por algo, o cuando recordamos nuestra vida pasada y nos lamentamos de lo que hicimos, o cómo nos sentimos culpables por algo que está pasando en nuestra vida en este momento. Piense en la angustia, el peso, la convicción, la carga y la impresionante sensación de dolor, vergüenza y culpa. Ahora multiplique eso por 9,000 millones de veces. Si mi pecado me hace sentir abrumado, extenuado y deprimido, si mi pecado hace que mi cuerpo se sienta como que se deshace, ¿qué cree que Jesús sintió cuando el Padre puso sobre él toda la culpa, toda la condenación, todo el peso del pecado de todo el mundo pasado, presente y futuro? La única razón por la que vivimos con esperanza es gracias al mensaje de la cruz. La única forma en la que podremos vivir en victoria en medio de un mundo vil, lleno de pecado y maldad,
es al depositar en Jesús cada una de nuestras cargas. Sin importar en qué consista esa carga o cuán pesada sea, sabemos que podemos acudir a su presencia con toda confianza y poner en sus manos aquello que nos impide avanzar en el camino que ha trazado para nosotros. La clave para poder despojarnos de esas cargas es confiar en las promesas que nos ha dado y estar convencidos de que es lo suficientemente poderoso para cumplirlas en nuestra vida. Oremos, para que Dios nos ayude a confiar en sus promesas, para que aprendamos a echar nuestras cargas sobre Él, y que así podamos disfrutar de la vida abundante a la que nos ha llamado como hijos suyos. Padre, venimos hoy a tu presencia para agradecerte por todo aquello que nos has dado. Venimos ante ti para reconocer lo mucho que te necesitamos y lo insuficientes que somos para llevar estas cargas solos. No merecemos todo lo que has hecho por nosotros. Ayúdanos a siempre recordar que nos amas incondicionalmente y que somos salvos por tu gracia y no por las obras que hacemos. Si tan solo tu mano me tocara, hoy vengo a ti con mi corazón en mano. Sé que solo tú puedes saciarlo. Si tan solo tu mano me tocara, tú eres refugio, consuelas mi alma, hoy en tus brazos yo quiero morar. Maestro, tócame, sentir tus brazos hoy en mí. Maestro, tócame, sin dejar huellas del ayer. Tócame. Este fue su programa Perlas de Vida. Siga con nosotros y puede escucharnos en YouTube y también en Facebook como Perlas de Vidas, y que el Señor les bendiga. Espero que sigan gozando la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Consuelas mi Sigue pintando el cielo de esperanza con el pincel de la fe, porque todo es posible si tú puedes creer. Hemos presentado el programa Perlas de Vida, conducido por el hermano Carlos Pérez. Te esperamos en el próximo.